Buenos días. Que el Señor nos siga bendiciendo en esta mañana. Amén. Y digo esto porque de verdad ya lo está haciendo. Qué gran privilegio tenemos tú y yo de poder estar aquí en la casa del Señor y una vez más poder adorar, alabar a nuestro Dios, exaltar su nombre y, cómo no, siendo bendecidos por medio de su palabra, ¿verdad? Y damos gracias a Dios también por el grupo de alabanza que nos ha deleitado con estas canciones. Y la verdad que es un privilegio, una bendición, como también nuestro hermano Ricky decía al principio, de poder estar juntos adorando y exaltando al único Dios vivo y verdadero. Qué gran bendición tenemos tú y yo. En esta mañana me gustaría empezar haciendo una pregunta. Es una pregunta sencilla, pero sí me gustaría que reflexionaras en ella durante 5 segundos. ¿Vale? Me gustaría que me dijeras en una sola palabra que describieras este mundo en el cual tú y yo nos encontramos. Si tuvieras que coger una sola palabra para describir este mundo, ¿qué palabra utilizarías? No sé, a lo mejor eres una persona que piensa, pues este mundo en el cual yo vivo, veo que este mundo es completo, es un mundo perfecto, es un mundo lleno de amor, es un mundo lleno de gozo. Me alegra vivir en este mundo porque veo cómo los demás se preocupan los unos por los otros, viendo la necesidad. O a lo mejor no. Me gustaría que le alcanzara un micro a Tristán. Y Tristán, pues nos va a describir en una sola palabra este mundo. ¿Qué palabra utilizarías para escribir este mundo? Un mundo egoísta. ¿Un mundo egoísta? ¿Al hermano Ventura? ¿Cómo piensa diferente? Un mundo que cada vez el pecado se aumenta y se aparta más de Dios cada día. ¿Estamos todos de acuerdo? Yo creo que sí. Yo no sé si hay alguien aquí en esta mañana que levante su mano y pueda decir: este mundo para mí es perfecto, este mundo para mí es completo. Vivo en un mundo lleno de amor, de gozo, de paz, de felicidad. ¿Hay alguien aquí? ¿Arriba, abajo? Nadie, ¿verdad? Porque tristemente no es así. Yo comparto lo mismo que el hermano Tristán y que el hermano Ventura, y seguramente que todos compartimos lo mismo. Es triste, pero es la realidad. Vivimos en un mundo lleno de maldad, un mundo totalmente corrompido, un mundo donde cada vez hay más violencia, más maldad, más sufrimiento, más egoísmo. Qué decirle que ustedes ya no sepan. De ello, cuando encendemos la televisión y escuchamos las noticias, no solamente en España, sino a nivel mundial, nos quedamos asombrados. Huracanes en ciertos países, terremotos, desprendimientos, violaciones, es un asombro. Epidemias, como la que hemos estado viviendo en este tiempo y aún estamos saliendo de ella. Gracias a Dios cada vez va a menos. Pero sí es verdad que este virus ha hecho bastante estrago. No solamente a nivel económico, porque ya sabemos que muchas personas han perdido su trabajo y hay muchos empresarios que aún no quieren abrir porque tienen miedo de cada vez tener más pérdidas y no poder pues suplir los gastos que son necesarios, ¿verdad? Pero también a nivel humano. ¿Cuántas vidas han fallecido? ¿Cuántas vidas han desaparecido a consecuencia de este virus? Estaba mirando las noticias, solamente en España, más de 27.000 personas que han perdido su vida a consecuencia de este virus. 27.000 personas que han estado toda su vida trabajando, esforzándose para levantar este país y que han perdido su vida. Es verdad que los tiempos que estamos viviendo son tiempos malos. Todos sabemos. Pero sí es verdad que esto no comenzó ayer. No podríamos decir, ayer el mundo funcionaba bien, ayer el mundo estaba perfecto, sin ningún problema, pero hoy me levanté y cambié por completo. ¿Podríamos decir eso? ¿Podríamos decir que hace un año que sucedió eso? Es que un año atrás el mundo estaba perfecto, pero pasó un año y el mundo cambió. ¿Podríamos decir eso también? Claro que no. ¿Por qué? Porque esto lleva de muchos años más atrás, desde el principio. Y si nos fijamos en el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, nos habla de ello, ¿verdad? Vemos cómo la maldad empezó desde cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Dios creó el primer hombre llamado Adán, lo puso en el huerto del Edén para que lo trabajara, para que lo labrase, y Dios le dijo algo muy importante: de todo árbol del huerto puedes comer,
menos de aquel árbol, de la ciencia del bien y del mal, porque de cierto que el día que de él comiere, ciertamente morirá. ¿Qué pasó? Que tanto Adán como Eva desobedecieron a Dios, desobedecieron lo que Dios le había dicho, y a consecuencia de la desobediencia entró el pecado en el mundo, ¿verdad? Y vemos cómo el hombre empezó a actuar y a pensar por sí mismo sin tener en cuenta a Dios para nada. Y podemos ver cómo la maldad empezó a apoderarse en la tierra. De hecho, si nos fijamos en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, en los primeros capítulos, vemos que se nos habla del primer homicidio. ¿Te acuerdas cuando Adán y Eva tuvieron hijos? El primero fue Caín y el segundo fue Abel. Cada uno traía su ofrenda al Señor como de costumbre. Abel traía lo mejor para el Señor, pero sin embargo Caín trajo su ofrenda. Sin embargo, Dios, mirando el corazón de cada uno de ellos, se alegró viendo la ofrenda que traía Abel. Pero sin embargo no se alegró con la ofrenda que traía Caín. Y Caín, por celos, por envidia, ¿qué hizo? Mató a su hermano. Ahí vemos el primer homicidio. El mundo comienza a ser regido por el diablo, y es verdad que la maldad afecta tanto al bueno como a malo. Y lo que sí tenemos que tener claro es que es imposible excluir a Dios de nuestra vida y esperar que este mundo sea perfecto. Eso no puede ser así, ¿verdad? Los seres humanos, por el pecado, heredamos la maldad. Y es por eso que actuamos mal. Y es verdad que cuando tú y yo actuamos mal, también tenemos malas consecuencias en la vida. Y digo esto porque en esta mañana, con la ayuda del Señor, me gustaría ver una historia. Una historia que está en la Biblia, una historia real, una historia que surgió hace muchos años, pero una historia que todos conocemos. Y cuando digo que todos conocemos, me refiero tanto a los creyentes como a los no creyentes. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno lee la Biblia, hay miles de historias que la mayor parte del mundo conoce. La mayor parte del mundo conoce la historia de Jesús. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, cómo se preocupaba por los enfermos, por los pobres, por las viudas, por los necesitados, todos esos milagros que él hacía, las enseñanzas que él daba, cómo cogió a sus discípulos para ser pescadores de hombres. La mayor parte del mundo conoce la historia de Jesús, todo lo que Jesús sufrió y padeció en aquella cruz, todo el castigo, todo el sufrimiento, y todo por amor a ti y por amor a mí. La mayor parte del mundo conoce la historia de Moisés, aquel hombre que Dios cogió para una misión, para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en la cual se encontraba allí en Egipto. No solamente los sacó, sino que también les ofreció la tierra de Canaán, una tierra perfecta, una tierra que fluía leche y miel, una tierra bastante buena, se lo ofreció a su pueblo. La mayor parte del mundo también conoce la historia de Sansón, aquel hombre cuando crecía su cabello tenía una fuerza descomunal, y Dios tenía una gran tarea para él. Es verdad que Sansón al final de sus días terminó mal, pero Dios tenía una gran tarea para él. La mayor parte del mundo también conoce la historia de David y Goliat, aquel hombre jovencito, un pastor de ovejas, que dice que fue a ver a sus hermanos que estaban en la guerra allí, y estaba el ejército de Israel, y enfrente estaba el ejército de los filisteos, y en medio de los filisteos había un paladín que medía más de 3 metros de altura, llamado Goliat. Y ese hombre estaba desafiando a todo el ejército de Israel. Y cuando David lo vio, le dolió bastante. Y le dijo al rey Saúl, yo voy a pelear contra él. ¿Sabes por qué él dijo eso? Porque él no iba en sus propias fuerzas, sino que iba en el nombre del Señor. Y me gustan aquellas palabras cuando David dice a Goliat, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti, como dice, en el nombre del Señor. Y vemos cómo Dios le dio la victoria. Hay muchas historias que la mayor parte del mundo conoce, pero en esta mañana me gustaría ver una historia que también la mayor parte del mundo conoce. Y me gustaría que me acompañaran con su Biblia en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, y vamos a leer los primeros 10 versículos. Y como dije al principio, es una historia real, una historia que surgió hace muchos años, pero a pesar de que esta historia surgió hace muchos años, es una historia que tiene mucho que ver con tu vida y con mi vida también en los tiempos que ahora estamos viviendo. Dice en Génesis 6, a partir del versículo 1, si todo lo tenemos, dice así: aconteció
que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra. Y sigue diciendo, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y en esta mañana quise coger esta historia, como bien dije al principio, porque es una historia que tiene mucho que ver con cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque en la época en la cual le tocó vivir a Noé es muy similar a la época en la cual tú y yo estamos viviendo ahora, ¿verdad? Es verdad que en esta historia a Noé le tocó vivir una época en los días en los cuales el hombre se describe como vívidamente malvado. Se describe al hombre como malvado. No solamente se nos dice que se describe como malvado, sino que nos sigue diciendo algo más. Dice, cuando todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el bien. ¿Dice eso? No. Era de continuo solamente el mal. Estaba totalmente la tierra corrompida. Había una maldad impresionante. Y a Noé le tocó vivir esa época. ¿La época en la que tú y yo estamos viviendo será igual o será mejor? ¿Qué crees tú? ¿Crees tú que la época de Noé es muy diferente a la de nosotros hoy en día? Yo creo que no, ¿verdad? Y me llama mucho la atención esta historia, porque si nos fijamos un poquito más atrás, en Génesis capítulo 2, se nos habla de que antes de que Dios mandase el diluvio, nunca había llovido en la tierra. Dice en Génesis 2, el versículo 5 y 6, dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Nunca había llovido, nunca. Noé nunca ha visto caer agua del cielo, porque de la tierra dice que salió un vapor de agua que regaba toda la faz de la tierra. Y en esta historia que acabamos de leer, vemos que en los primeros versículos se nos presenta un grave problema. En el versículo 1 y 2 se nos habla de 2 linajes. Por una parte vemos el linaje de Caín, aquellos que se habían pervertido, que vivían en contra de la voluntad de Dios, pero por otro lado vemos otro linaje, el linaje de Set, aquellos que procuraron mantener el vínculo con Dios, de tener esa relación con Dios. ¿Y sabes qué pasó? Que se mezclaron estos 2 linajes, y esta mezcla fue desastrosa, ¿verdad? Vemos que el resultado fue una contaminación espeluznante, ¿verdad? Me estaba acordando de aquel pasaje que en cierta ocasión el apóstol Pablo le dijo a los corintios. Dicen en 2 Corintios capítulo 6, con respecto a unirnos en yugo desigual, dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión? La luz con las tinieblas. ¿Y qué concordia? Cristo con Belial. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y sigue diciendo Pablo, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos.
y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salí de en medio de ellos, dice el Señor. Por lo cual salí de en medio de ellos. Esto es lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios, pero si nos fijamos en el Antiguo Testamento, en más de una ocasión también Dios habla a su pueblo advirtiendo que tengáis cuidado de unirse con otras naciones, cuando Dios lo iba a introducir en la tierra de Canaán. Dice en Deuteronomio, capítulo 7, vemos la advertencia que Dios les da a su pueblo, y dice en el versículo 3 y 4, dice, y no emparentarás con ella, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor del Señor se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Es verdad que antes dije yo que la mayor parte del mundo conoce la historia de Moisés, cuando Dios lo escoge para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en la cual se encontraba por muchos años, y Dios lo sacó para ofrecerle la tierra de Canaán, aquella tierra prometida, aquella tierra que fluía leche y miel. Pero Dios, que lo ve todo, sabía que en aquella tierra no estaba desierta. Ahí estaba el cananeo, el fereceo, el eteo, el jebuseo y otras naciones. Y Dios conocía el corazón de cada uno de ellos y sabían que eran naciones que adoraban a otros dioses y tenían apartado a un lado al Dios único y verdadero. Y Dios, viendo el corazón de cada uno de ellos, le advierte una y otra vez, no te unas con ellos, no te unas con ellos. Sin embargo, si leemos toda la historia, vemos que muchas veces el pueblo de Dios fue desobediente a lo que Dios le dijo. Y a consecuencia de la desobediencia, vemos el resultado que muchas veces, por muchos años, ellos sufrían por desobedecer a Dios, ¿verdad? Aquí vemos las consecuencias de la desobediencia. Y esto era lo que estaba pasando en los tiempos de Noé. Noé le tocó vivir días cuando la tierra era corrupta y llena de violencia. Eso lo vemos en el capítulo 6 que estamos viendo, y versículos 11 y 12. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. No piense por un momento que Dios tenía sus ojos vendados. No piense por un momento que Dios había tapado sus oídos. No, Dios estaba viendo en todo momento lo que estaba sucediendo en la época de Noé. Dios estaba viendo la maldad que había en la tierra. Dios está viendo lo que había en el corazón de cada uno de ellos. Por eso vemos una y otra vez la maldad que había allí, ¿verdad? Pero aún a pesar de ello, a pesar de la maldad que había, a pesar de los tiempos en los cuales le tocó vivir a Noé, me gusta mucho esta historia, porque hay un contraste entre Noé y la generación malvada de su generación. Tal vez lo más significante que hemos leído en este pasaje, que se nos dice acerca de Noé, dice que Noé fue una persona que halló gracia ante los ojos del Señor. Por eso, si nos fijamos en el versículo 9, se nos dan unas características con respecto a Noé. Dice que era un varón justo, irreprochable en su generación, y lo más que me gusta de todo, dice, alguien que caminaba ¿con quién? Con Dios. Qué bonito, ¿verdad? A pesar de los tiempos los cuales le tocó vivir a Noé, tiempos difíciles, tiempos malos, tiempos de una generación malvada, pero aún así Noé marcó la diferencia. Noé era una persona que caminaba con Dios. Y la pregunta que me gustaría hacerte en esta mañana ¿es posible caminar con Dios en los tiempos que estamos viviendo? ¿Qué piensas? ¿Crees tú que podemos marcar la diferencia? A lo mejor muchos pensarán, es que el mundo está tan mal, es que el mundo está tan corrompido, es que estoy pasando tanto, que yo creo que a veces es imposible poder caminar con Dios. ¿Sabes qué? Sí podemos marcar la diferencia, porque si Noé marcó la diferencia, tú y yo también podemos marcar la diferencia. Noé fue un hombre de fe, que a pesar de los tiempos en los cuales le tocó vivir, él se mantuvo firme. Y me gusta mucho el libro de Hebreos, que nos leyó antes nuestro hermano Richard. Si va un momento el libro de Hebreos, nos habla de un tema muy importante, y es el tema de la fe. Y todos sabemos lo que es la fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué más sigue diciendo?
Amén. Dice después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y así era Noé, un hombre de fe en medio de una generación malvada, en medio de una generación corrupta. Y fe en este contexto es una confianza firme de algo que todavía no se ve, pero que es prometido por Dios. Sin fe en las promesas de Dios es imposible agradar a Dios. Sin fe en las promesas de Dios es imposible agradar a Dios. Y Noé era una persona de fe. Y la parte que nos leyó Richard en Hebreos 11, si fuéramos a leer todo el capítulo, el escritor de Hebreos nos da ejemplos de historia bíblica de aquellos que eran fieles como los marginalizados. Y los usa con un fin, para los lectores, para ti y para mí, para aumentar nuestra fe en los tiempos que estamos viviendo. Para no decaer, sino mantenernos firmes. Noé lo pasó mal, claro que sí, le tocó vivir una época difícil, sí. Tú y yo también en los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, sí, pero también tenemos que mantenernos firmes, ¿verdad? Y me gusta un montón porque dice en Hebreos 11:7, dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice que con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé no se quedó de brazos cruzados. Dios le había dicho que iba a traer un diluvio y él no se quedó con los brazos cruzados. Él que hizo, preparó un arca, siguió unas instrucciones de parte de Dios para que su casa se salvara, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento me gusta mucho la segunda carta del apóstol Pedro, porque nos habla en el capítulo 2 y versículo 5, nos habla de una cualidad que también tenía Noé. Dice en 2 de Pedro 2:5, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, y sigue diciendo, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Sabes lo que estaba haciendo Noé en el tiempo que le tocó vivir? En aquellos tiempos malos, era un pregonero de justicia, anunciando el mensaje del Señor, ¿verdad? Y todos sabemos lo que es un pregonero. Yo lo busqué en el diccionario, y una de las definiciones dice que se hace pública una cosa de manera indiscreta. Y otra definición que me gustó más, dice, persona que en voz alta da los pregones, publica y hace el notorio lo que se quiere hacer saber a todos. Y esto era lo que estaba haciendo Noé. En esa generación malvada que le tocó vivir, en esa generación corrupta que le tocó vivir a Noé, aún así era un pregonero de justicia, anunciando el mensaje del Señor, seguramente diciéndolo arrepentido y venir al Señor. Y los años en que el arca estaba siendo preparada por Noé, me gusta mucho, porque ¿sabe qué es lo que realza ahí? Realza la gran paciencia de Dios y la gran misericordia de Dios que tenía con la gente malvada. Dice en 2 de Pedro 3:20, dice, lo que en otros tiempos desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y también en el Nuevo Testamento, Jesús también vio los días de Noé como característicos de los días inmediatamente que preceden su segunda venida. Lo vemos en Mateo 24. Y me gusta mucho este pasaje. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, dice, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Un día el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Y estarán igual que los tiempos de Noé. El mundo viviendo de espaldas a Dios, sin tener en cuenta a Dios, haciendo lo que dan ganas, basándose en sus propios razonamientos, en su propia sabiduría, en su propia opinión, pero sin tener en cuenta a Dios. Cuán importante es estar preparado. El Señor va a venir a buscar a su iglesia. Amén. Y me gusta mucho la historia de Noé, porque el personaje de Noé es una figura prominente en la historia de la redención, porque fue un ejemplo vivo de el justo viviendo por fe.
y eso lo vemos en Hebreos 10:38, ¿no? El justo viviendo por fe. Y me gusta Noé porque a pesar de que era un hombre de fe, vemos su confianza que tenía en el Señor. Era un hombre que creía en la palabra de Dios, y como era una persona que tenía fe y creía en la palabra de Dios, vemos cómo también él actuó. Fue obediente a ese mandato que Dios le dijo de construir el arca. Si nos fijamos en Génesis capítulo 6 y versículo 22, dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y en el capítulo 7, versículo 5, dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Señor. Noé hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Y me llama la atención estos dos versículos. Dice lo mismo, pero me llama un montón la atención porque, como dije al principio, Noé nunca había visto llover, nunca había visto un diluvio, él no sabía lo que era aquello. Pero sin embargo, él no le puso ninguna pega al Señor. Dios le dio una serie de instrucciones, él fue obediente, fue un hombre de fe. Y digo esto porque Noé hubiera dicho: ¿un diluvio? ¿Que va a llover? Pero si nunca ha llovido, ¿pero cómo va a ser posible esto? Le hubiera puesto un montón de excusas al Señor. Sin embargo, vemos que aquí no se nos habla de que pusiera excusa alguna. Él era un hombre de fe, un hombre firme, un hombre con temor de Dios y un hombre obediente a su palabra, y conforme a lo que Dios nos dice en su palabra, él obedeció. Por eso vemos lo que nos dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Señor, ¿verdad? Y la fe de Noé se demuestra por el hecho que, después de haber sido advertido por Dios de que una gran inundación vendría, él no se quedó de brazos cruzados. Él hizo preparaciones prácticas para algo que aún no veía, ¿verdad? Y lo que motivó a Noé a construir el arca fue su temor a Dios, su temor reverente a Dios. Noé era una persona temerosa de Dios. Noé no solamente obedeció a Dios porque lo conocía de manera personal, sino porque también su fe estaba de acuerdo a su palabra, sin importar cuán tonto le hubiera parecido a la gente malvada que vivía a su alrededor. Y la verdad que las cosas aún no vistas también sacan a relucir una dinámica de la vida cristiana, porque los cristianos andamos ¿por qué? Por vista, por fe, ¿verdad? Los cristianos andamos por fe, no por vista. Y Noé era un hombre de fe, pero Dios quiere que también que tú y yo, en los tiempos que estamos viviendo, que también seamos como Noé, hombres de fe, que andemos por fe y no por vista, ¿verdad? Y el escritor de los Hebreos nos recuerda cómo se unen esas cosas en la vida del creyente. La justicia del creyente reflejada en el mundo, lo que está haciendo es que está testificando y atestiguando a esas realidades que están por venir. Y lo que tenemos que tener claro es que tú y yo, como cristianos, como hijos de Dios, debemos buscar vivir nuestras vidas a la luz de un juicio venidero, donde la Biblia nos dice que habrán cielos nuevos y tierra nueva, ¿verdad? Eso lo podemos ver en 2 de Pedro, ahí nos lo dice, en el capítulo 3, a partir del versículo 11. Dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando a espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Qué gran bendición tenemos tú y yo. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Es verdad que aquí estamos de paso, es verdad que un día el Señor nos va a llamar, pero qué gran bendición a aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, que un día estaremos con Él en esa morada eterna, y un día estaremos disfrutando de ese cielo nuevo y de esa tierra nueva, ¿verdad? Es verdad que esas cosas no podemos verlas ahora mismo, y seguramente que esa fe se ve como una tontería a los ojos de un mundo incrédulo. Pero vemos, como decimos al principio, la fe de Noé, un hombre de fe. La fe de Noé, al tomar a Dios según su palabra, lo que hizo fue condenar la infidelidad del mundo a su alrededor. Seguramente que el tiempo en el cual pues Noé estaba construyendo el arca, seguramente que sufrió bastante. Burlas, choteos. La gente diría: este hombre está loco. Este hombre esto no sabe lo que está haciendo, construyendo un arca. ¿Y para qué? Mucha gente se reiría de él. No un día ni dos, pasarían días, meses, años, riéndose y burlándose de Noé. Pero sin embargo Noé
terminó siendo el más cuerdo de todos. Y es la esencia de la cordura, el tomar seriamente lo que Dios dice. Mientras que la locura del pecado, ¿sabes qué es? Es rechazar la palabra de Dios. Y el relato de Noé y el diluvio también nos enseña algo muy importante. Nos hablan de acerca de la realidad de la alineación del mundo y las burlas que vienen de eso, ¿no? Para aquellos que se ponen del lado de Dios. Es verdad que el ser cristiano implica algo. Aguantar las burlas, los choteos, los sufrimientos. O alguien me puede decir esta mañana, soy creyente de tantos años y nunca me han dicho nada, nunca me han criticado, nunca se han burlado de mí, en el trabajo todo el mundo me aprecia, me respeta. ¿Alguien podría decir eso? Podría levantar su mano con toda seguridad y decir, nunca he sufrido burla. Porque si no es así, déjame decirte que no está dando testimonio. Porque el Señor dice que alegraos cuando por mi causa os vituperen. Si el Señor Jesús sufrió lo que sufrió, tú y yo también vamos a sufrir. Noé también sufrió, pero Noé se mantuvo firme. Y cuán importante, hermano, es que tú y yo nos mantengamos firmes en los tiempos que estamos viviendo. Tiempos malos, tiempos complicados, tiempos peligrosos, pero cuán importante es mantenernos firmes en la fe, poniendo nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y una cosa que tenemos que tener claro es que a la persona le costará todo al escoger seguir al Señor Jesús en este mundo. Pero no debemos olvidar en ningún momento que la recompensa que nos da el Señor es una recompensa invaluable, no se puede valorar, ¿verdad? Y otra cosa que vemos en el relato de Noé, algo muy importante, es que también demuestra tanto juicio como salvación. En esta historia vemos juicio y salvación. Es verdad que nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero sí es verdad que es un Dios de juicio justo. Y Dios castiga el pecado. Pero sí es verdad que en esta historia también hay algo de amor. ¿Por qué? Porque vemos cómo también es un Dios de misericordia. Todo el tiempo en el cual Dios estaba construyendo el arca, Dios estaba siendo paciente, teniendo misericordia con la humanidad, para que la humanidad se arrepintiera y viniera al Señor. Por eso nos dice la carta de Pedro que él era un pregonero de justicia. A pesar de seguramente de todas las burlas que sufrió Noé, que tuvo que soportar, construyendo el arca, aún así era un pregonero de justicia, diciendo a la humanidad, arrepentidos, volveos al Señor, aún estás a tiempo, aún estás a tiempo. Pero ¿sabes qué? El Señor, a pesar de los tiempos que estamos viviendo, aún así tiene misericordia con cada uno de nosotros. Si hay alguien esta mañana que aún no le ha entregado su vida a Cristo, aún estás a tiempo. No seas como aquella generación malvada que vivía de espaldas a Dios, haciendo lo que le daban ganas, sin tener en cuenta a Dios. Un día vas a tener que partir de este mundo y vas a enfrentar ese juicio. Y no es el hombre quien te va a juzgar, es Dios. ¿Qué excusa le vas a poner a Dios? ¿Qué argumento humano le vas a poner a Dios cuando Dios lo sabe todo, cuando Dios lo ve todo? ¿Sabes por qué? Porque Él es tu creador. No hay nada que se le esconda a Él. Por mucho que tú intentes esconderte o tapar algo, para Él no hay nada imposible, todo lo ve. Él sabe completamente tu vida, ¿verdad? Y como dije antes, vemos que Dios aquí en este texto, Dios nos habla de un Dios de amor, de paciencia y un Dios de misericordia, ¿verdad? Y vemos que Él ha proveído un camino para escapar de su juicio. Lo hizo con Noé por medio del arca. Pero sin embargo, Dios sigue teniendo un plan maravilloso y el plan es Jesucristo. Jesucristo es el camino a Dios para escapar de su juicio. Si quieres escapar de este juicio, ven a Jesucristo. La única forma de poder llegar a Dios y poder estar en el cielo con Él por toda la eternidad es a través de Jesucristo. No hay otra forma. Si tú quieres buscar otra forma para poder llegar al cielo y estar con Dios, buscas otra forma, déjame decirte que estás perdiendo el tiempo. No porque lo diga yo, sino porque lo dice Dios en su palabra. Y me gusta mucho cuando vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, cuando Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Jesús sigue diciendo los tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos, tiempos malos, y sigue diciendo, yo soy la puerta. Jesús es la puerta para poder entrar al cielo. Noé se libró, fue salvo. No solamente Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de cada uno de sus hijos. Y lo hizo por medio del arca, pero sí es verdad que Jesús, podríamos decir que es el arca de nuestra salvación, la puerta por la que la humanidad tiene que entrar para ser salva. Si hay alguien aquí que aún no ha dado ese paso importante,
déjame decirte que aún estás a tiempo. Aprovecha esta oportunidad, entrégale tu vida a Cristo. No sea como aquella generación malvada que pasaba de lo que Noé le decía, que pasaba de todo el mensaje, de todas aquellas palabras que Noé le decía, que se acercaran a Dios, que se arrepintieran. Y vemos las consecuencias, cómo el diluvio se los tragó a todos ellos, ¿verdad? El diluvio es un relato horripilante de juicio, pero también es uno de redención glorificadora. Y nuestras vidas serán caracterizadas por algunos de estos dos. O confiamos en Jesús y somos redimidos por Él, o enfrentamos el juicio de Dios por nuestro pecado. No hay otro camino, uno o otro, de ti depende. Y es verdad que en esta historia vemos cómo también Noé se convirtió en heredero de justicia a causa de su disposición para creer lo que Dios le había prometido. Dios le prometió algo, que iba a mandar el diluvio, y Dios lo cumplió, ¿verdad? Y me gusta mucho cuando dice en Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La fe nos introduce a Cristo, quien es el heredero de todas las cosas. Dice el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 1, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Solamente podemos heredar esa justicia cuando estamos unidos a Él, cuando le hemos entregado nuestra vida a Él. Es la única forma de poder ser herederos de esa justicia. Y el libro de Hebreos que nos leyó antes nuestro hermano Ricky en el capítulo 11, la gente a quien se dirige el escritor de Hebreos me llama un montón de atención porque está bajo la presión de dejar a Cristo y volver a su creencia tradicional judía. Por eso el escritor de Hebreos dice, consideren a Noé, fíjense a Noé. Fíjense lo que tuvo que pasar Noé, los tiempos en los cuales tuvo que vivir Noé, tiempos malos, tiempos peligrosos, tiempos donde la tierra estaba completamente corrompida. En el corazón de cada uno de ellos era de continuo solamente hacer, ¿qué cosa? El mal. Así era la época en la cual le tocó vivir a Noé. Pero sin embargo, vemos que Noé fue una persona que se consideró justo en su generación. Construyó un arca para que se salvara su casa. Y por años Noé tuvo que aguantar un mundo sumergido en la maldad, lo cual requirió una fe completa adquirida por Dios, porque él sabía que Dios iba a destruir el mundo. Noé lo sabía y Noé construyó el arca. Noé no solamente creyó, sino que hizo todo lo que Dios le mandó. Y lo que tenemos que tener claro es que si queremos caminar con Dios, que esa fue la primera pregunta que hice, y todos me respondieron que sí, aunque a veces es duro, pero sí es verdad que podemos caminar con Dios, como también lo hizo Noé, a pesar de los tiempos que estamos viviendo. Tenemos que marcar la diferencia. Si queremos caminar con Dios, tenemos que marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque el Dios de Noé es el mismo Dios de nosotros hoy en día. Dios no era un superhéroe, ni mucho menos. Noé era un hombre de hueso y de carne, igual que tú, igual que yo. Pero era un hombre que mantenía su fe firme en el único Dios vivo y verdadero. Bueno, importante es que tú y yo, en los tiempos que estamos viviendo, nos mantengamos firmes. Firmes en Cristo Jesús, firmes en el Señor. Y Noé se mantuvo firme en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque Noé tenía una estrecha relación con Dios. Si queremos mantener firme nuestra fe, tenemos que pasar una estrecha relación con Dios. ¿Sabe lo que implica eso? Tener una estrecha relación con Dios. No es que yo venga hoy el domingo a la iglesia y escuche el mensaje y ahora hasta el próximo domingo. No, tener una estrecha relación con Dios es que tú cada día pasas tiempo con Dios. Te levantas temprano, buscas de Dios. Vienes los martes al culto de oración y te reúnes con los hermanos que está haciendo de mucha bendición de cada uno. Oramos los unos por los otros. ¿Por qué? Porque también sufrimos. A mí me encanta esta historia de Noé, porque Noé sí tuvo que sufrir. Noé solamente tenía a su esposa, a sus 3 hijos y las mujeres de cada uno de ellos. Y a veces yo me meto en el papel de Noé y cuánto tuvo que soportar Noé, porque él tuvo que ayudar con su familia en el sentido que estaba ahí, impartiendo la palabra con ellos, buscando la manera de que sus hijos no se fueran al mundo, porque era una época difícil. Sin embargo, tú y yo tenemos la bendición de poder venir los martes al culto de oración, reunirnos los hermanos unos con otros, poder orar, exponer nuestras cargas, nuestras luchas. Los jueves, que podemos reunirnos también, como bien decía nuestro hermano Richard, estudiar el libro del Apocalipsis por medio del hermano Miguel. ¡Qué gran bendición!
Noé no tenía eso. Sí es verdad que tenía esa estrecha relación con Dios, pero sí es verdad que a veces necesitamos las palabras de un hermano. A mí me ha pasado muchas veces. Y a Noé, a pesar de la situación que estaba, se mantuvo firme, ¿verdad? Cuán importante es tener una estrecha relación con nuestro Dios, ser obediente a su palabra y poner toda nuestra fe en Él. Debemos depender de Él y no solamente eso, debemos dar frutos como hijos de Dios. Cuán importante es dar frutos. Caminar con Dios es andar con Dios caminando día tras día. Para tener comunión con Dios tenemos que caminar con Él día tras día, mediante el estudio de su palabra, mediante la oración, la adoración, la obediencia y también la testificación. Noé no fue una persona perfecta, seguramente que Noé cometió muchos errores a lo largo de su vida, porque no hay nadie perfecto aquí en la tierra. De hecho, la Biblia dice que no hay justo ni aún a uno. No hay nadie justo, no hay nadie perfecto aquí en la tierra. Todos somos pecadores. Y me gustó mucho lo que compartía nuestro hermano Arniel y en las canciones, porque el mundo está corrompido a consecuencia del pecado y todos somos pecadores y el único que nos puede limpiar del pecado se llama Jesucristo. Por eso me gusta lo que dice el Evangelio de Juan 1:29, y Noé seguramente que fue una de estas personas que hacía lo mismo, que cuando cometían errores, ¿sabe lo que hacían? Buscar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el único que quita el pecado del mundo. No hay otro que quita el pecado. Solamente Jesucristo puede perdonar tus pecados. Solamente Jesucristo puede darte una nueva vida a ti. ¿A qué estás esperando? Ven a Él. Aún estás a tiempo. Podríamos decir muchas más cosas de la vida de Noé. Y una de las cosas que me llama la atención en cuanto a la vida de Noé es que era una persona en la cual su adoración era la parte central de su vida. Caminar con Dios constituía el gozo de la vida para Noé. Que ese también sea nuestro anhelo, que nos mantengamos firmes en los tiempos que estamos viviendo. Es verdad que son tiempos peligrosos, tiempos malos, tiempos corruptos, pero Dios sigue siendo el mismo. Si Noé se mantuvo firme, tú y yo también podemos mantenernos firmes, pero tenemos que hacer como Noé, tener una estrecha relación con nuestro Dios, caminar cada día con nuestro Dios. Que ese sea nuestro deseo y nuestro anhelo. Me gustaría, para terminar, leer dos versículos que se encuentran en el libro de Hebreos, capítulo 12, los dos primeros versículos que ya todos conocemos. Y dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, sigue diciendo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y sigue diciendo, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Me gusta mucho lo que dice el escritor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Cuán importante es que tú y yo pongamos nuestra mirada en Jesús. Cuando yo leo la historia de Noé, vemos por un lado una generación totalmente corrompida y por otro lado vemos a Noé. ¿Cuánto tuvo que sufrir Noé aguantando aquella corrupción? Aguantando la maldad, aguantando el desprecio, el oprobio, las burlas, pero aún así se mantuvo firme. Yo te animo en esta mañana a que te mantengas firme, a que confíes en el Señor y no seas como la generación malvada. Recuerda que un día el Señor va a venir a buscar a su iglesia. ¿Estás preparado? Si aún no es así, aún estás a tiempo. Entrégale tu vida a Cristo. Quizás mañana sea demasiado tarde. Si hay alguien que aún no le ha entregado su vida al Señor, me gustaría orar por ti. Ahí donde está, cierra tus ojos y entrégale tu vida a Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tener una oración. Y si hay alguien aquí en esta mañana, que aún no le ha entregado su vida a Cristo, aún estás a tiempo. No sea como esta generación malvada, que vino del diluvio y arrasó con todos ellos. Dios no le perdonó la vida a Noé porque era un hombre perfecto, no, sino porque Noé le entregó su vida al Señor, porque Noé tenía una estrecha relación con Dios, porque era un hombre firme en la fe, caminaba junto con Dios. Vamos a orar. Y si hay alguien esta tarde que aún, en esta mañana, si aún no hay alguien que no le ha entregado su vida al Señor, me gustaría que repitiese conmigo estas palabras. No son palabras mágicas, son palabras sencillas, pero Dios quiere tener paciencia contigo y Él te ofrece su misericordia y el regalo de la salvación en esta mañana. Padre y Dios eterno, te damos muchísimas gracias por tu gran amor, por tu paciencia, Dios mío, porque aún siendo pecadores, aún siendo rebeldes, mi Dios, aún así tú mandaste a tu Hijo Jesús a este mundo. Y lo mandaste con un propósito,
a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y perdido estaba la humanidad, perdido en el pecado, viviendo de espaldas a ti, Señor. Porque bien dice en tu palabra que todos somos pecadores y que no hay justo ni aun uno. Y que un solo pecado nos separa de ti. En esta mañana, Señor, yo miro mi vida y a través de tu palabra reconozco que soy un pecador o una pecadora. Y quiero entregar mi vida a ti, Señor. Quiero que tú seas el dueño y el Señor de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todas las cosas malas que he hecho. Y quiero, Señor, que el día que tú me llames, poder estar contigo en los cielos por toda la eternidad. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús allá en la cruz. Gracias por cargar todos mis pecados, toda mi maldad y darme una nueva vida, Señor. Gracias por darnos la salida, que yendo a Él tenemos el perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. Gracias por la salvación. Pongo mi vida en tus manos y te pido perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Si ella